Buenas noches, mi nombre es Camilo Huertas, mi código estudiantil es D7304728 y estamos en la sustentación del taller número 3. En este taller hablaremos sobre la definición de peralte y sobreancho, hablaremos sobre el movimiento de tierras en carreteras, hablaremos del diseño de la sección transversal típica del proyecto y hablaremos de la presentación de los planos, una sopa de letras con los conceptos principales de diseño geométrico de vía y unas conclusiones. Definición de peralte sobre ancho. Peralte. El peralte es la pendiente transversal que se genera en las curvas de una calzada, vía o carretera. Esta debe compensar la inercia o fuerza centrífuga que se genera al vehículo en movimiento y lograr el total de las fuerzas sean paralelas al plano horizontal y actúen de fuerza centrípeta dirigida en todo momento hacia el centro de la curva. Lo que nosotros debemos entender es que cuando tenemos nuestras carreteras, al momento de realizar la curva, la carretera debe tener una inclinación que haga el efecto contrario del giro que están teniendo nuestros vehículos. Eso con la intención de que a través del cálculo de la velocidad evitar que el carro se desplace por fuera de nuestra calzada y pues obviamente se genere un accidente. Entonces podemos entender que el objetivo principal de un peralte siempre será contrarrestar la inercia que impele al vehículo hacia la parte externa de la curva. Y como una segunda función de esta inclinación que tiene la carretera es la evacuación de las aguas de la calzada, especialmente en las carreteras, teniendo en cuenta una inclinación mínima del 0.5%. Nuestros criterios para poder determinar el peralte tienen que ver con la longitud de la transición, la longitud total de la transición, la longitud de la transición, el aplanamiento y la transición como tal. Definición de sobreancho. Si un vehículo se desplaza por un alineamiento curvo, este ocupa un espacio mayor utilizado en el alineamiento de la tangente es producido porque las llantas traseras del vehículo en desplazamiento no siguen el mismo recorrido que las llantas delanteras porque la rigidez y geometría del vehículo hacen que el conductor tenga más dificultad para maniobrar el vehículo dentro del carril durante su movimiento. Por esta razón, las calzadas en algunas curvas son enchanzadas para mejorar condiciones de los vehículos sobre las mismas y estas sean iguales a las encontradas en las tangentes. A eso se le denomina el sobreancho. La forma más fácil de entender este ejemplo es cuando una tractomula se está desplazando en una curva. Entonces, el cabezote de la tractomula está haciendo un giro en la curva, pero las llantas traseras, al mismo tiempo que están generando una curva, están generando también un desplazamiento lateral, el cual puede salir del carril. Por eso, teniendo en cuenta obviamente las dimensiones de este tipo de vehículos, se realizan los cálculos para determinar el ensanchamiento de la curva. Obviamente pues se hace los cálculos para estudio liviano, para vehículo liviano, para bus mediano, bus grande, camión de 2 ejes, camión de 3 ejes o doble troque. Estos son pues obviamente los que siempre debemos tener en cuenta para realizar los correspondientes ensanchamientos de las curvas, dependiendo también obviamente del tipo de vía. ¿Qué es el volumen? Es el movimiento de tierras en carreteras. En todo proyecto de construcción de carreteras debemos contemplar las actividades de excavación de material y la conformación de rellenos. Estas actividades nos permiten a nosotros tener un cálculo de la cantidad de material que tendremos que excavar o compactar con el fin de determinar la primera el área de depósito y en la segunda la ubicación del volumen de la fuente de material. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros hacemos estos análisis podemos determinar si lo que podemos es desplazar tierra de un punto a otro con el fin de nivelar nuestro suelo antes de construir nuestra carretera. Esto nos beneficia en tema económico porque pues obviamente se reduce el presupuesto en cuestión de desplazar material para poder suplir el relleno que tenemos que hacer en caso de que tengamos que hacer una nivelación de la carretera, de la subbase para la carretera. Bueno, continuamos con el tema del diseño de la sección transversal del proyecto. Para esto sabemos que tenemos un ancho de zona ubicada, dependiendo del tipo de la categoría de la carretera. En este caso es una
carretera secundaria con un ancho de zona que puede estar entre los 20 y 24 metros. El ancho de nuestra calzada está para trabajar con una velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora y la tenemos ubicada en un tipo de terreno montañoso. Tenemos que para nuestra, para nuestro ancho de calzada, eh, vamos a trabajar un bombeo de la calzada con una superficie de concreto hidráulico asfáltico correspondiente al 2%. Tenemos un ancho de berma con una velocidad de diseño de tramo homogéneo de 50 kilómetros por hora en una categoría de carretera secundaria con un tipo de terreno montañoso. Aquí ya encontraríamos lo que es nuestra carretera compuesta de dos carriles, cada uno de 3 metros, con dos bermas de 50 centímetros y pues solamente con su espacio para la cuneta. Bueno, tenemos nuestra presentación de planos. Dentro de la presentación de planos, tenemos que el diseño de planta siempre se ubicará en la parte superior y el diseño de perfil siempre se ubicará en la parte inferior. En, en la parte inferior se tiene el diseño de perfil en el cual se observa el diseño de las tangentes y las curvas verticales convexas y cóncavas. En el diseño de planta observamos el diseño de las rectas y las curvas circulares simples correspondiente a lo que se debe analizar sobre la superficie del terreno. Esto obviamente pues lo que habíamos desarrollado ya en las actividades anteriores que trabajamos con las cotas de nivel, nuestra línea cero, nuestra apertura de compás, nuestra poligonal trazada, pues para poder llegar a determinar el cálculo de las curvas, de la curva simple o curva espiral, círculo espiral. También tenemos nuestra sopa de letras en la cual se identificaron los conceptos más importantes dentro del diseño geométrico de vías. Y por último, tenemos unas conclusiones del desarrollo de este taller.